Las imágenes que Jesús usa en la primera parte del Evangelio de hoy nos dejan consternados. El sol se oscurece, la luna deja de brillar, las estrellas caen y los poderes celestiales tiemblan. Pero un poco después el Señor nos abre a la esperanza. Precisamente en ese momento de oscuridad total, el Hijo del Hombre vendrá. Y ya en el presente se pueden vislumbrar los signos de su venida, como cuando se observa una higuera que empieza a brotar porque el verano está cerca. Con la ayuda de este Evangelio podemos leer la historia considerando dos aspectos: el dolor de hoy y la esperanza del mañana. Por una parte, se evocan las dolorosas contradicciones en las que en cualquier tiempo la realidad humana permanece inmersa. Por otra parte, se percibe el futuro de salvación que le espera, es decir, el encuentro con el Señor que viene para liberarnos de todo mal. Contemplemos estos dos aspectos con la mirada de Jesús. El primer aspecto, el dolor de hoy. Estamos dentro de una historia marcada por tribulaciones, violencias, sufrimientos e injusticias, esperando una liberación que parece no llegar nunca. Sobre todo, los que resultan heridos, oprimidos y a veces pisoteados son los pobres, los anillos más frágiles de la cadena. La Jornada Mundial de los Pobres que estamos celebrando nos pide que no miremos a otra parte, que no tengamos miedo de ver de cerca el sufrimiento de los más débiles, para quienes el Evangelio de hoy es muy actual. El sol de sus vidas frecuentemente se oscurece a causa de la soledad, la luna de sus esperanzas se apaga, las estrellas de sus sueños caen en la resignación y su misma existencia queda alterada. Todo eso a causa de la pobreza que a menudo están forzados a vivir, víctimas de la injusticia y de la desigualdad de una sociedad del descarte que corre velozmente sin tenerlos en cuenta y los abandona sin escrúpulos a su suerte. Pero por otra parte está el segundo aspecto, la esperanza del mañana. Jesús quiere abrirnos a la esperanza, arrancarnos de la angustia y del miedo frente al dolor del mundo. Por eso afirma que justo cuando el sol se oscurece y todo parece que se hunde, Él se hace cercano. En el gemido de nuestra dolorosa historia hay un futuro de salvación que empieza a brotar. La esperanza del mañana florece en el doctor de hoy. Sí, la salvación de Dios no es solo una promesa del más allá, sino que ya está creciendo dentro de nuestra historia herida. Tenemos el corazón enfermo todos. Se abre camino entre las opresiones y las injusticias del mundo. Precisamente en medio del llanto de los pobres, el reino de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y la conduce la historia a la meta, al encuentro final con el Señor, el Rey del universo que nos liberará de manera definitiva. En este momento preguntémonos, ¿qué se nos pide a nosotros cristianos frente a esta realidad? Que alimentemos la esperanza del mañana aliviando el dolor de hoy. Si tú no vas adelante sanando el dolor de hoy, difícilmente tendrás esperanza en el mañana. La esperanza que nace del Evangelio, en efecto, no consiste en esperar pasivamente que el futuro, las cosas vayan mejor, sino en realizar hoy de manera concreta la promesa de salvación de Dios.
hoy, cada día. La esperanza cristiana no es ciertamente el optimismo alegre del que espera que las cosas cambien y mientras tanto sigue haciendo su propia vida, sino que es construir cada día con gestos concretos el reino del amor, la justicia y de la fraternidad que inauguró Jesús. La esperanza cristiana, por ejemplo, no ha sido sembrada por la vida de sacerdotes que han pasado frente a un herido. Ha sido sembrada por un buen samaritano que ha hecho un gesto. Y hoy, si la Iglesia nos dice, detente y siembra esperanza en la pobreza, siembra esperanza, siembra la esperanza de Él, siembra tu esperanza. A nosotros se nos pide esto, que seamos en medio de las ruinas cotidianas del mundo, incansables constructores de esperanza, que seamos luz mientras el sol se oscurece, que seamos testigos de compasión mientras a nuestro alrededor reina la distracción, que seamos presencia atenta en medio de la indiferencia generalizada. Massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana perché non toccano il cuore. Quello che ci fa, lo que nos hace tocar el corazón es la compasión. Nos acercamos, sentimos la compasión y hacemos gestos de ternura, justo como lo hace Jesús. Esto es lo que se nos pide hoy. Hace poco recordé algo que repetía un obispo cercano a los pobres. Él también beato, don Tonino Bello. No podemos limitarnos a esperar, tenemos que organizar la esperanza. Si nuestra esperanza no se traduce en opciones y gestos concretos de atención, justicia, solidaridad y cuidado de la casa común, los sufrimientos de los pobres no se podrán aliviar. La economía del descarte que los obliga a vivir en los márgenes no se podrá cambiar y sus esperanzas no podrán volver a florecer. A nosotros especialmente, a nosotros cristianos, nos toca organizar la esperanza, traducirla en la vida concreta de cada día, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político. A mí me hace pensar en el trabajo que hacen tantos cristianos, trabajos de caridad. ¿Y qué se hace allí? Se organiza la esperanza. Se organiza la esperanza. Esa es la dinámica que se le pide a la Iglesia. Hay una imagen de la esperanza que Jesús nos ofrece hoy. Es una imagen sencilla e indicativa al mismo tiempo. Se trata de las hojas de la higuera que brotan sin hacer ruido, señalando que el verano se acerca. Y esas hojas aparecen, subraya Jesús, cuando las ramas se ponen tiernas. Hermanos, hermanas, esta es la palabra que hace surgir la esperanza en el mundo y que alivia el dolor de los pobres, la ternura. Nos toca a nosotros superar la cerrazón, la rigidez interior, la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas para enternecernos frente a los dramas del mundo. Nosotros tenemos que germinar, tenemos que hacer surgir la esperanza. Está también en nosotros ocuparnos de la tentación de ocuparnos solo de nuestros problemas.
che ci circonda. Como las tiernas hojas del árbol, estamos llamados a absorber la contaminación que nos rodea y a transformarla en bien. Nos sirve hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos. Esto lo saben hacer todos. Es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la atención, cada día transforman el aire contaminado en aire puro. Gesù ci vuole convertitori di bene. Jesús quiere que seamos transformadores de bien, personas que inmersas en el aire cargado que respiran todos, respondan al mal con el bien, personas que actúan, que parten el pan con los hambrientos, que trabajan por la justicia, que levantan a los pobres y le restituyen su dignidad como hizo el buen samaritano. Es hermosa, es evangélica, es joven, una iglesia que sale de sí misma y como Jesús anuncia la buena noticia a los pobres. Me detengo en ese adjetivo, es joven la iglesia. Y la actitud es sembrar esperanza. Esta es una iglesia profética que con su presencia dice a los desalentados y a los descartados del mundo: ánimo, el Señor está cerca también para ti. Hay un verano que brota en el corazón del invierno. Llevamos, hermanos y hermanas, esta mirada de esperanza al mundo. Llevémosla con ternura a los pobres sin juzgarlos, porque allí junto a ellos, junto a los pobres, está Jesús. Porque allí, en ellos, está Jesús que nos espera.